Ya. Buenas noches, profesora y compañeros. Hoy presentamos el taller de competencia T3, el caso de estudio, en el que llevamos el curso de complementos de matemática, teniendo como docente a la profesora Marilza Lucy Florecina Alvarado. Nosotros somos el grupo 9 y como integrantes tenemos a Adriana Andrea García Alvis y a Jefferson José Portocarrero Aquino. Continuando, tenemos el primer caso, que es la obesidad infantil en zonas urbanas y rurales, que según el INEI, la obesidad infantil afecta aproximadamente al 22% de los niños de 5 a 11 años en zonas urbanas y al 15% en zonas rurales en Perú. La prevalencia de obesidad se ha observado con mayor frecuencia en departamentos como Lima, en un 25% y Arequipa en un 20%. Además, sabemos que el promedio de ingresos anuales en el país es de $11.000, con prevalencia de variabilidad de obesidad infantil del 5%. Aquí tenemos una ecuación dada que se nos han sido otorgada. Tenemos los datos en el que tenemos primero la X, que son el nivel de ingresos familiares en dólares anuales, la Y, que es la tasa de prevalencia de obesidad infantil en porcentaje en la región estudiada, la A, que es el parámetro asociado al promedio de ingresos en zonas urbanas y rurales, y la B, que es el parámetro que refleja la variabilidad de la tasa porcentual de obesidad según el nivel de ingresos. Continuando, tenemos el primer ejercicio que sería la A, y es la pregunta: ¿cuál sería la prevalencia de obesidad infantil en Lima y Arequipa si los ingresos familiares aumentan en un 15% en estas áreas? Aquí se realizan los cálculos aplicando la ecuación dada anteriormente y se consideran además que los ingresos anuales de las familias en Lima es $10.000 y en Arequipa es 20% menor. Aquí nosotros proporcionamos los datos de Lima teniendo un ingreso anual familiar de 11.500, ya agregándole el 15%, la prevalencia de obesidad infantil, el promedio de ingresos anuales en el país, que es 11.000, y variabilidad de obesidad infantil un 5%. Aquí presentamos la resolución del ejercicio en el que reemplazamos con los datos la ecuación. Así calculamos saliendo, primero despejamos el 11.500 al cuadrado sobre el 11.000 al cuadrado, saliéndonos un total de 1.09298 y ya esto después lo sustituimos en la ecuación agregándolo y ya después esto se despeja. Pero ¿a qué despejamos la y al cuadrado sobre el 25? Igual a 1.99298 menos 1 para que pueda salir positivo. Y así calculamos el que y al cuadrado es igual a 0.09298 por 25 y dando como resultado 2.3245, que esto después lo vamos a pasar a raíz cuadrada, saliendo la prevalencia de obesidad en Lima, que es de 1.53%. Aquí nos mostramos los datos de Arequipa, en el que tenemos como ingreso anual familiar 9.200. También tenemos la prevalencia de obesidad infantil, que es lo que tenemos que hallar. El promedio de ingresos anuales en el país es de 11.000 y la variabilidad de obesidad infantil un 5%. Y aquí también hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, solo que reemplazando con los datos de Arequipa. Ujú. Aquí en el que calculamos saliéndonos un porcentaje de prevalencia de obesidad en Arequipa de 2.74%. Continuando, tenemos el ejercicio B, en el que se investiga y se presenta al menos tres iniciativas implementadas en Perú para combatir la obesidad infantil en zonas urbanas y rurales. Aquí se evalúa el impacto que estas podrían tener en la reducción de esa problemática. Como primera iniciativa tenemos la educación nutricional, en el que el Ministerio de Salud, el MINSA, promueve la educación nutricional con el objetivo de prevenir la obesidad en niños y adolescentes, implementando el uso de una cartilla de planificación de comidas saludables en la cual se integran los 7 grupos de alimentos dirigidos principalmente para niños de 2 años,
hasta adultos mayores. Además, se especifican las porciones adecuadas para cada grupo. Esto como impacto tiene que se ha registrado una reducción positiva en cuanto a los niveles de obesidad en infantes y sobre todo en personas mayores que tienen problemas de salud. La segunda iniciativa, que es el Programa Nacional de Alimentación Escolar Warma, planifica desayunos y almuerzos según la región. Básicamente sería la entrega de cereales y productos de origen animal, los cuales son preparados y distribuidos por las mismas instituciones educativas y padres de familia. Aquí su impacto sería que se ha visto una mejora en la alimentación de niños mayores de 3 años que están matriculados en instituciones educativas públicas. El tercer programa, que se llama Vaso de Leche, se hace entrega de una ración diaria de 250 mililitros de leche o algún alimento equivalente preparado dirigido principalmente a menores de 6 años, gestantes y madres que dan de lactar, teniendo como impacto un registro de alrededor de 66.046 personas beneficiadas por este programa, entre los cuales niños de 0 a 6 años, quedando un porcentaje de 61,2%, seguido por los niños de 7 a 13 años en un 18,1%, aparte de los departamentos de Cajamarca, Piura y Puno, que evidencian un porcentaje alto de beneficiados. Ya. Ejercicio C. Evalúa el impacto de un programa de asistencia nutricional que reduciría la prevalencia de obesidad en 5% en las zonas rurales y 10% en las urbanas. ¿Cómo modificarías esto la relación en la ecuación hiperbólica y cuál sería la nueva prevalencia proyectada? Datos: zonas urbanas, 22%; zonas rurales, 15%; ingreso familiar, $11.000 anuales; variabilidad de obesidad, 5%; reducción en zonas rurales, 5%; reducción en zonas urbanas, 10%; nueva prevalencia, zonas urbanas, 22% menos 10% igual 12%; zonas rurales, 15% menos 5%, 10%. Lima, 25% menos 10% igual 15%. Arequipa, 20% menos 10% igual 10%. Zonas urbanas, antes, Y 22%, después, Y 12%. Zonas rurales, antes, Y 15%, después, Y 10%. Respuesta: la prevalencia de obesidad en zonas urbanas disminuyó de 22% a 12% y en zonas rurales disminuyó de 15% a 10%. Comentario reflexivo. El programa nutricional reduce la obesidad infantil al mejorar los hábitos de salud, afectando las tasas de obesidad sin cambiar los ingresos familiares. Continuando, tenemos el ejercicio D, en el que se propone una estrategia para reducir la obesidad infantil en las zonas más afectadas, explicando cómo la implementación de esta podría influir en el índice de obesidad a nivel nacional. Aquí nosotros proponemos el programa Huertos Escolares y Comunitarios, en el que esta iniciativa promueve el crear huertos en distintas zonas rurales en las cuales se siembren alimentos frescos y saludables para el consumo, además de enseñarles a los niños y adultos a cómo cuidar el medio ambiente. Luego tenemos el caso de estudio 2, en el que es la inanición y malnutrición en comunidades rurales aisladas. En algunas comunidades rurales de la Sierra Peruana se conoce que la disponibilidad media de alimentos en estas regiones es del 70% y además el 5% de la población infantil de 0 a 4 años sufre de malnutrición severa. Las áreas de Huancavelica y Ayacucho se registran los índices más altos según el INEGI. Ah, ya.
Aquí nos muestran la ecuación donde X es la disponibilidad de alimentos básicos en unidades de disponibilidad por familia. La Y, que es la tasa de prevalencia de malnutrición infantil en porcentaje en la región. La A, el parámetro que representa la disponibilidad promedio de alimentos en comunidades rurales. Y por último, la B, que es el parámetro asociado a la prevalencia promedio de malnutrición en las áreas estudiadas. Ya. Pregunta, calcula la prevalencia de malnutrición en Huancavelica. Si la disponibilidad de alimentos aumenta un 20% usando la ecuación de elipse para obtener la nueva tasa. Datos, disponibilidad media de alimentos A igual 70%, malnutrición severa base B 5%, aumento de disponibilidad, aumento 20% de 70%. Nueva disponibilidad, 70% más 0,20 por 70% igual 70% más 14% igual 84%. La respuesta sería, con un aumento del 20% en la disponibilidad de alimentos, la prevalencia de malnutrición en Huancavelica se reducirá a 4,17%. Comentario reflexivo. La mayor disponibilidad de alimentos ayuda a reducir la malnutrición infantil, pero no es suficiente para sí sola. Necesitamos también educación nutricional y mejor acceso a la salud para lograr un cambio real en las comunidades rurales. Pregunta B. Encuentra y presenta tres estudios o informes sobre malnutrición en comunidades rurales peruanas. Analiza las conclusiones de cada uno y su relevancia para entender la situación de Huancavelica y Ayacucho. Uno, desnutrición crónica infantil en Perú. Análisis de la encuesta demográfica y de salud familiar. ENDES 2007-2017. Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI 2018. Conclusiones. Este estudio revela una disminución general de la desnutrición crónica infantil en Perú, pero no persistencia de brechas significativas entre zonas urbanas y rurales. Las áreas rurales en la sierra donde se ubican Huancavelica y Ayacucho presentan las tasas más altas de desnutrición crónica. El estudio identifica factores como la pobreza, el bajo nivel educativo materno, la falta de acceso a servicios de salud y la inseguridad alimentaria como determinantes clave de la malnutrición. Relevancia para Huancavelica y Ayacucho. Este estudio confirma que Huancavelica y Ayacucho, al pertenecer en la sierra rural, son zonas críticas en cuanto a desnutrición crónica infantil. Las conclusiones sobre los factores determinantes son especialmente relevantes para entender la situación en estas regiones, donde la pobreza, el bajo nivel educativo y las dificultades de acceso a servicios básicos son prevalentes. Número 2. Seguridad alimentaria y nutricional en comunidades rurales de la Sierra Peruana. Un estudio de caso en la región de Puno, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, 2015. Conclusiones. Este estudio analiza la seguridad alimentaria y nutricional en comunidades rurales de Puno, otra región de la Sierra Peruana. Señala la importancia de la agricultura familiar para la seguridad alimentaria, pero también identifica desafíos como la baja productividad agrícola, la limitada diversificación de la dieta,
la falta de acceso a mercados y la vulnerabilidad a eventos climáticos. El estudio destaca la necesidad de fortalecer la agricultura familiar y promover prácticas de producción sostenibles para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. Relevancia para Huancavelica y Ayacucho. Aunque el estudio se centra en Puno, las conclusiones son relevantes para Huancavelica y Ayacucho, debido a en las similitudes geográficas, socioeconómicas y culturales. Los desafíos relacionados con la agricultura familiar, la diversificación de la dieta y la vulnerabilidad a eventos climáticos son compartidos para estas regiones. Número 3. Efectos de un programa de intervención nutricional en niños menores de 5 años en una comunidad rural de Ayacucho, Perú. Ministerio de Salud del Perú 2017. Conclusiones. Este estudio evalúa el impacto de un programa de intervención nutricional que incluyó la suplementación con micronutrientes, educación nutricional y promoción de prácticas de alimentación saludable en una comunidad rural de Ayacucho. Los resultados muestran una mejora significativa en el estado nutricional de los niños que participaron en el programa, con una reducción en la prevalencia de anemia y desnutrición crónica. Relevancia para Huancavelica y Ayacucho. Este estudio demuestra la efectividad de las intervenciones nutricionales para combatir la malnutrición en comunicaciones rurales de Ayacucho. Las conclusiones son relevantes para Huancavelica, ya que sugieren que programas similares podrían implementarse con éxito en esta región para abordar la problemática de la desnutrición infantil. Pregunta C. Si la disponibilidad de alimentos disminuyera un 10% debido a factores climáticos, ¿cuál sería el impacto en la tasa de malnutrición según la ecuación? Datos. Disponibilidad de media actual. A. 70%. Malnutrición severa, base, B, 5%. Reducción, 10%. Reducción, igual 10% de 70% igual 7%. Nueva disponibilidad, 70% menos 7% igual 63%. Respuesta, una reducción del 10% en el acceso a alimentos aumentaría la malnutrición infantil en medio punto porcentual, pasando de 5% a 5,56%. Comentario reflexivo. Las comunidades rurales necesitan mejores sistemas de alimentación, de almacenamiento, planes de emergencia y diversidad de fuentes de alimentos para proteger a sus niños contra el hambre cuando el clima afecta las cosechas. Continuando con el último ejercicio, en el que se proporciona un plan integral para reducir la malnutrición en estas comunidades, describiendo cómo cada aspecto del plan mejoraría las condiciones actuales. Aquí tenemos el programa de transferencias monetarias en el que se crean programas que apoyan monetariamente a las familias de bajos recursos para poder comprar alimentos adecuados para su consumo. Aquí nos muestran las mejores mejoras en la comunidad, en el que tenemos tres, que es el acceso a alimentos, en el que si tenemos un apoyo monetario, esto ayudaría a las familias a adquirir alimentos frescos que se adapten a sus necesidades. El segundo, que es el mejor manejo económico, en el que tener una mayor economía ayuda a la gestión de sus recursos, ya que esto les permite definir una nutrición más saludable. Y la tercera y última, que es la mejora de la salud a largo plazo. Esta iniciativa ayuda a tener un ciclo de vida más largo y debido al consumo adecuado, así se reducirían los altos niveles de desnutrición. Continuando, aquí tenemos las fuentes y por último, gracias.